Gloria a Dios. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga una vez más. Como siempre, un extraordinario privilegio que el Señor nos concede para poder estar delante de Él, compartir su palabra, aprender más de Él, sobre todo estos temas de estudio que estamos llevando los días jueves acerca de este camino de los huíos. Aunque la palabra es un poco extraña, digámoslo así, pero conforme el tiempo ha ido pasando hemos ido comprendiendo, y cuando lleguemos propiamente a estudiarlo, pues con mayor razón vamos a entenderlo. Así que, ¿qué le parece si me acompaña que hagamos una oración para agradecer al Señor por un día más que nos regala, que nos permite? Ha sido un día de bendición. Tal vez más de alguno dirá, pero me tocó esto, me tocó pesado. Bueno, pero lo cerramos el día buscando del Señor. Así que un saludo para todos los que tal vez acaban de llegar de trabajar, y que el Señor renueve sus fuerzas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te bendigo, Señor, esta noche una vez más por este enorme privilegio que nos permites de compartir tu palabra, de recibirla, de atesorarla. Danos un espíritu de revelación, de sabiduría, de entendimiento, Padre. Señor, permítenos, mi Dios amado, poder a través de estas verdades, Señor, llevarlas a nuestro corazón, y que, Señor, como tú prometiste, escribirlas en él y poder llevarlas a la práctica, Señor. En el nombre de Jesús, permítenos una evolución saludable, Señor, un avanzar en nuestra vida espiritual, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, tal como le acabo de mencionar, hermano, continuamos estudiando. Estamos ya ya pasamos de la mitad. Creo que después de este que vamos a ver ahora nos faltarían 2 o 3 más. Con el que vamos a terminar es propiamente con los huíos. Así que acompáñenme al texto con el cual hemos estado iniciando esta serie desde hace un buen ratito. 1 Corintios 13:11, y dice la palabra del Señor: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé. Esto es lo que hemos estado enfatizando, hermanos, con la ayuda del Señor: dejar lo que era de niño y tomar lo que es de hombre. Entonces, aunque propiamente quizás en el original no esté exacto aquí, pero aquí pudiéramos decir, hermano, hasta que lleguemos a ser huíos. Esa es la meta, a la estatura del varón perfecto. Amén. Bueno, continuemos entonces. Mire aquí cómo vamos escalando. Como dice ese canto hermoso, vamos escalando peldaños. Brefos, antigenetos, paidión, pais, nepios, nepiazo, tecnón, que fue el que vimos la semana anterior. Este día nos toca hablar sobre los paidarión, y nos quedarían 2 más para luego entrar al último peldaño, que es donde esperamos llegar con la ayuda del Señor. Bueno, entonces hoy vamos a ver los paidarión, que quiere decir muchacho. Y es interesante, hermano, porque fíjese que la Biblia narra que en una oportunidad había una multitud que estaba escuchando al Señor, siguiendo al Señor. Estaban al lado del mar de Galilea. Y obviamente llegó el momento en donde el Señor ve y era hora de comer, y parecía que eran salvadoreños porque no perdonan tiempo de comida. Entonces, obviamente estaban escuchando al Señor, estaban viendo las señales, etcétera, hasta que llegó el momento, hermano, en donde la inquietud del Señor es: ¿qué hacemos con ellos? No los podemos dejar ir, y es noche y es tarde. Bueno, usted conoce el contexto. El tema es que finalmente se compadece de ellos y les pregunta a sus discípulos dónde podrían conseguir algo para alimentarlos. Lo extraordinario del evento es que, bueno, en los versos paralelos, pero ahí usted en el contexto va a entender de lo que estamos hablando. En un momento le dijeron 200 denarios no alcanzaría, despídelos. Bueno, habían opciones que ellos les estaban dando por eso, pero lo tremendo del asunto es que aparece
un muchacho, aparece un joven, un paidarión, aparece en escena y tenía 5 panes y 2 peces. Aquí está el verso de Juan, miren, Juan capítulo 6 y verso 9. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, dice en esta versión, la Biblia de las Américas. Entonces, fíjense lo interesante porque aquí esta palabra muchacho es la palabra paidarión, un muchacho. Ahí está el griego, es el 3808. Ahora, lo interesante de esto es que este joven, este muchacho, que también ya vamos a ver un poco más adelante, se le puede considerar a la vez como un siervo, por las virtudes, por las situaciones que vamos a ver. Pero yo quiero que note algo. Estaba en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Entonces, lo interesante del asunto es que ante la inquietud del Señor, ¿qué hacemos? Démosle de comer. Ni los discípulos le supieron dar opciones, ni mucho menos salidas. Pero fue este muchacho, este paidarión. Y aquí vamos a ver algunas figuras, hermano. Algunos consideran que son, si usted quiere, muy exageradas las figuras, pero nos ilustran muchas verdades. A veces las figuras no es en vano. En la Biblia no hay casualidades, hermano, no hay casualidades. A veces las cosas que se repiten, como él dice, cuando se repite un asunto, Dios está próximo a cumplirlo. Como cuando los números en la Biblia no son una casualidad. Y no me refiero a los números de los versículos, me refiero cuando Dios acentúa algunos aspectos y algunos números, como en este caso que eran 5 panes y 2 peces. Porque, hermano, aquí los 5 panes son figura de los 5 ministerios y los 2 peces nos habla de una figura hermosa del bautismo en agua y del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces es interesante, hermano, porque según lo que narra Juan, en lo que acabamos de leer, este muchacho entre toda la multitud es el único que andaba preparado, es el único que tenía algo que ofrecer, tenía estos elementos, estos panes. Y, hermano, lo otro es que al llevar ese pan es figura de la palabra, el pan habla de la palabra también. Entonces, imagínense tantas cosas hermosas que podemos entresacar y enseñanzas de este episodio. Pero es un paidarión, es un muchacho. Entonces, ¿qué es lo que nos habla? Que a esta etapa, aunque hay una etapa de juventud, digámoslo así, de niñez todavía, entre niñez y adultez. Recuerda que vimos los Tecnón, en donde ya, aunque tenían inmadurez, pero iban tomando algunas responsabilidades. Pues aquí vemos a estos muchachos, ya a estos paidarión, que lo que empiezan a hacer es a ir más allá, a aportar, a dar respuesta a necesidades de los demás. Esto es interesante y muy hermoso, hermano, porque esto nos habla de esa evolución que debemos de tener, porque mire, nosotros normalmente somos muy demandantes, demandamos tiempo, demandamos atención, demandamos muchas cosas de nuestros pastores, de liderazgo, pero tiene que llegar un momento y en hasta cierto punto, hasta cierta estatura, eso es normal. Pero tiene que llegar un momento, hermanos, y estamos viéndolo acá a través de esta figura de los paidarión, en donde tenemos que empezar a dar muestras de que lo que hemos recibido lo empezamos a dar de gracia. Porque este muchacho no se puso a negociar. Bueno, ¿cuánto me dan? Y como hay escasez de comida, yo se lo voy a dar bien caro. No, él ofreció lo que tenía. Entonces, por eso le digo, es muy hermoso todos estos elementos, porque por un lado vemos que estaba preparado con alimentos en medio de una multitud. Los elementos que llevaba no eran cualquier cosa, eran una representación hermosa, como ya le dije, los panes de la palabra del Señor, la figura de los 5 ministerios que podemos ver ahí, los apóstoles, los profetas, pastores, evangelistas, maestros. Entonces, esto me habla, hermano, de que estos paidarión, estos muchachos, están con sus oídos atentos a la enseñanza
de los ministros Doma, de los ministerios. Están evolucionando de tal manera que tienen hambre de aprender y lo van poniendo en práctica, porque no solo es hambre de tener aquí más conocimiento en la cabeza, no, sino que de exponerse a los 5 ministerios, exponerse a la instrucción, a la enseñanza, y de esa enseñanza empiezan ellos a dar muestras, a dar cambios positivos y a ser propositivos. Entonces ya no es gente que usted va a estar chineando, porque imagínese lastimosamente en congregaciones allá por Júpiter pasa eso, en donde hay hermanos en Cristo con años de haber conocido a Jesús como su Señor, o por lo menos así lo manifestamos a veces, pero seguimos mostrando actitudes de niños, demandando, y que yo quiero el mejor asiento, y que yo quiero que me den el mejor puesto, y que yo quiero esto, yo lo otro. No, aquí vemos a un muchacho que lejos de estar pidiendo para él, porque imagínese, yo me pongo a pensar también en esto, ¿por qué no se comió ante los panes? ¿Por qué esperó? Y ahí ya vamos a ver algo hermoso, pero quiero solo cerrar esto en este sentido, esta parte antes de ver por qué no lo hizo, tratar de dar respuesta. Él estaba expuesto, porque estas figuras hermosas que uno puede entresacar en estos elementos, es que este ya es un muchacho que ha ido creciendo, evolucionando, avanzando de tal manera que le atrae las cosas que Dios quiere para nosotros. Fíjese, hermano, que yo he insistido mucho últimamente, o en alguna medida he insistido, que por ejemplo nosotros seguimos tratando a muchos jóvenes como niños, y nosotros tenemos que darnos cuenta que por jóvenes que sean, tenemos que llevarlos a una madurez y a un desarrollo. Tratamos a veces a los adultos como niños, porque como diría el apóstol Pablo, hermano, y eso es cierto, es una verdad, dijo, no están para comer algo diferente, ustedes necesitan otra vez lechita, necesitan pacha otra vez. Entonces el apóstol Pablo reconoció que había una inmadurez, una niñez que se había prolongado. Entonces, pero hermanos, tenemos que pedirle al Señor, Señor, yo necesito crecer, avanzar, madurar, ya no estar dando los mismos problemas que antes. Ayer, el día martes, el servicio de familiar, compartíamos, hermano, de que una de las cosas que tenemos que reconocer es decirle, Señor, yo necesito crecer, avanzar, madurar, usando estas mismas palabras que estamos viendo acá. Yo no puedo seguir siendo el mismo de antes, no puedo seguir teniendo las mismas, por ejemplo, poníamos el ejemplo de ser el mismo resentido del año pasado, del mes pasado, y que una mala mirada me ofendía, y que si no me saludaban también me ofendía, y ahí quedaba yo con aquello. O sea, hasta cierto punto eso es normal y natural, pero porque muchos venimos de vivir muchas cosas muy tremendas. Pero lo que no es normal ni natural es que teniendo a un Dios todopoderoso y que nos ama, sigamos en la misma condición, porque Dios no nos quiere ver igual. Entonces aquí vemos a un muchacho que surgen estas preguntas. ¿Y por qué no se los comió él? ¿Y por qué no decidió esconderlos? Porque fíjese, ahí podemos ver muchas virtudes de este muchacho. Por ejemplo, podemos ver su dadivosidad. Entonces eso me habla, hermano, de que cuando ya uno alcanza esta estatura, no está pensando solo en uno, no está pensando esto solo para mí, está pensando en los demás, está pensando en contribuir, en aportar, en bendecir, en decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Aquí está mi tiempo, aquí está mi vida, aquí están mis horas, como dice ese canto de Jesús Adrián Romero. Aquí están mis finanzas, aquí están mis ofrendas, mis diezmos, y yo estoy aportando para que la obra del Señor se desarrolle. Pero imagínese a veces, hermano, para usar esa misma punto de su dadivosidad, muchos de nosotros condicionamos al Señor. Condicionamos a que soy yo el que debo de decidir qué se va a hacer con ese dinero. Condicionamos, mire, el muchacho dijo, aquí hay 5 panes y 2 peces, y se los entregó al Señor. Jesús fue el que decidió que se iba a hacer. Los discípulos bajo instrucción divina y siguieron la instrucción. No se puso el muchacho, no, pero aquí anda una a mi tía, por favor denle uno a mi tía. No, porque esa es la mala formación que tenemos muchos a la hora de dar y aportar, que queremos nosotros decidir qué se va a hacer.
Yo sé que hay ofrendas especiales, yo sé que a veces hay ofrendas que uno dice, hermano, necesitamos comprar ah, consola, por decir un ejemplo, para hablar en términos de iglesia. Y por favor vamos a orar y aparte de eso, si usted quiere sembrar, claro, se recogen ofrendas especiales, pues ¿para qué va a ser esa ofrenda? Pues para lo que se dijo. En esos casos, obviamente la ofrenda va dirigida específicamente. Pero en el resto de los casos, hermano, si yo voy a dar, lo tengo que dar con liberalidad y sin fijarme si lo van a usar, si no lo van a usar, cómo lo van a usar. Eso es Dios y sus siervos que va a trabajar en ellos si se maneja mal o lo que sea. Pero bueno, saliendo de ese punto, lo que yo quiero que notes es que este muchacho iba evolucionando en eso. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no se los comió entonces? ¿Por qué esperó? Porque ahí vemos otras virtudes también. No fue egoísta, como acabamos de ver, paciente, pero ¿sabe qué es lo hermoso que vamos a ver acá? Es que hay una enseñanza muy hermosa acá. Es que él, algo en su corazón, me imagino yo, así como cuando la Biblia dice que el Señor le dio órdenes a la viuda que alimentara a Elías. Yo creo que este muchacho había escuchado la orden del Señor y él estaba esperando para agradar al Señor como buen siervo. Por eso le dije que íbamos a relacionar esto del servicio. Entonces, esto nos habla, hermano, de la actitud que debemos tomar como siervos del Señor. No buscar nuestra voluntad, no satisfacer nuestras necesidades, sino pensar primero en el reino de Dios y su justicia. Interesante, hermano. Entonces, nuestro caminar en el Señor, déjenme ver, tenemos ahí una pequeña problemas técnicos. Ahí estamos. Nuestro caminar en el Señor es un camino, hermano, de ir evolucionando, de ir creciendo, de ir madurando. Pero hay un elemento importantísimo en este proceso. ¿Sabe cuál es? Que debe de haber en nosotros un don de servicio. Mire, es un don precioso, hermoso, Romanos lo establece, habla del don de servicio, y todos tenemos que caminar con ese, o por lo menos ejercitarnos en ese don, si propiamente no lo hemos recibido, pero ejercitarnos en el servicio, ejercitarnos y hacerlo. Fíjese que la palabra servicio, solo para que tengamos un recuerdo de esto, viene del griego, del Strong, es el 1248. La palabra es diaconía, y diaconía significa ayuda, servicio, servir, socorro, ministerio, ministración y distribución. Fíjese qué tremendo. Por eso el ejercitarnos en el servicio nos va a llevar a distribuir, a ministrar, a servir, a ayudar. El diccionario Swanson indica que el servicio tiene una relación con la provisión. Por eso lo que hemos estado hablando. Entonces, el sostenimiento de alguien, servir comida, bebida, llevar presentes, hermano, eso es parte de este servicio. Mire, nuestro apóstol Sergio dice algo, no sé dónde lo tomó él o si alguien más lo dijo, pero hace poco él mencionaba esto. El que tiene el don de dar, siempre tendrá dónde dar. Y obviamente hay principios, hermano, pero a la base está el sostenimiento. Por ejemplo, imagínense usted, porque muchos cristianos, esa es otra mala instrucción que tenemos. A propósito que estamos hablando del servicio y que tiene que ver con el dar y que este muchacho, tenemos que crecer en el dar, hermano. Imagínense usted esto. Muchos hermanos dicen, bueno, yo me congrego en X iglesia, para este caso, Campamento de Dios. Pero fíjese, hermano, que allá en un pueblito recóndito de nuestro país hay necesidad, así que la ofrenda que yo iba a traer para acá, mejor la mandé para allá. Y mire, hermano, eso está como que yo dijera un día aquí a mi casa. Aquí está mi casa, mis hijos, mi esposa, y yo diga, pero fíjense que sentí del Señor darle la quincena, la mesada, la provisión del súper
al vecino y aquí a la casa no traje. Y como Dios sabe y conoce mi corazón, pues yo ya cumplí. Bueno, para empezar, ni la esposa ni los hijos estarían de acuerdo en que se cumplió. Entonces así hacemos muchos de nosotros, hermano. A veces cometemos el grave error por prejuicios que tenemos, porque no caminamos bajo principios bíblicos y vemos acá el sostenimiento de alguien. Entonces, este muchacho contribuyó al sostenimiento de toda la congregación que estaba ahí. No pensó en él, no decidió él, no buscó su propio beneficio. Entonces, hermano, él decidió servir sencillamente, servir de esta forma. Entonces, tengamos cuidado, hermano, en la motivación que pueda haber en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia registra dos clases de siervos. Bueno, hay muchos pues, pero los que yo quiero destacarle a través de este estudio es estos dos. Uno es uno que ya se lo voy a mostrar ahí, que tiene que ver con un siervo asalariado. En ambos casos de los siervos que le voy a mencionar, está de por medio un salario, una paga, una recompensa. Pero la motivación en uno, o más bien la motivación es lo que hace la diferencia. Por ejemplo, en los asalariados, la motivación es, ¿y yo qué voy a recibir? No, yo si no me pagan, no trabajo. No, si no me dan algo, yo no sirvo. Ese es un asalariado. En el otro caso, los que no son asalariados, y por eso dice la Biblia, y el Señor dijo, los que son asalariados al ver el problema huyen, dijo, y dejan ahí las ovejas. Lo único que buscan lo único que anhelan estos asalariados es ser vistos, y ahí está la paga que buscan, porque no necesariamente es una paga material, a veces es el ser vistos. Entonces la actitud es importante, que buscan reconocimiento del hombre, buscan servicio para ser vistos de las personas, y esa no es la actitud. Mire, la palabra asalariado viene de la raíz del griego 3904, es mishtotos, que se deriva de mishto, que es rentar, contratado, y de este griego 3408, que es mishtos, que es paga por servicios o asalariado. Entonces nosotros no debemos de servir con la motivación o que nuestro interés sea la paga o la recompensa o el beneficio. No es esa la posición o la motivación. Nuestra motivación, más que esperar un beneficio, que al final lo va a ver, porque mire, Pedro le dijo al Señor, Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo, y nosotros que hemos soltado todo lo que teníamos por causa tuya, Señor. Entonces mire lo tremendo, el Señor le habló de una paga que iban a recibir en este tiempo y en la vida eterna. Entonces, no es que no haya paga, no es que no haya salario, es más, recompensa, uno de sus sinónimos es salario. Entonces hemos estado hablando en este año de la recompensa, que hay un salario que Dios va a traer en forma de, o una recompensa en forma de salario que Dios va a traer, y que no necesita que alguien tenga una cuenta, un trabajo para que Dios envíe esa provisión. Ahora, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando él hablaba de sí mismo, ese es el otro siervo que quiero destacar, los doulos. Pablo se presentaba como un siervo de Jesucristo, y esa palabra, ya la vamos a ver, es doulos, o se la voy a mencionar. Y estos siervos, hermano, eran aquellos que, aunque ya eran o estaban en la posibilidad de quedar en libertad, porque alguien compraba su libertad y quedaban libres, porque ellos mismos, el patrono los dejaba en libertad, pero ellos mismos decidían continuar sirviendo, continuar como siervos. Entonces, ¿qué es lo que sucedía ahí? Entonces que venía el amo, y lo que hacía era que le horadaba la oreja con una lesna. Entonces, este siervo que por voluntad propia se quedaba a servir, no lo hacía por la paga, lo hacía por amor a su amo. Y entonces por quedarse siempre junto a su amo. Esa es la clase de siervos que era este paidarión. Era un doulos, un esclavo por amor, se dice por ahí, así en términos. Entonces, estos siervos tienen una señal en el oído, es lo que quiero destacarle acá. Aman escuchar la palabra de Dios, les sirven. Y por eso, hermano, podemos entender que este joven llevaba estos panes, llevaba estos peces,
Eh, es figura de aquellos hermanos que aman y se deleitan en la palabra, en escuchar, en que quieren congregarse. Lastimosamente, hermano, hoy hay mucha gente que ha dejado de tener deleite en el Señor. Hay mucha gente que está, si le dicen, está el culto y está, por poner un ejemplo, un partido, porque hoy está en tema los partidos de la Champions, ¿verdad? Les es más fácil decir, no, yo, el partido. Pero no, los Paidarión empiezan a cambiar todas sus prioridades y decir, no, yo lo que anhelo es la palabra del Señor, es buscar escuchar de Él. Entonces, una bendición del Señor para estos Paidarión es que, ¿sabe qué, hermano? Dios ha de cuidar de ellos. Porque, hermano, si hay algo hermoso en el Señor, si hay algo interesante en el Señor, es que Él mismo dijo, le voy a poner a qué me refiero yo con eso también. Cualquiera de ustedes, dijo, que dé un vaso de agua a uno de estos mis pequeños, les aseguro que tendrá o no quedará sin recompensa. Entonces imagínese, hermano, dentro de las recompensas hermosas para estos Paidarión que se despojan, está que el Señor los va a proteger, porque como se vuelven siervos, ¿y qué es lo que dice Deuteronomio? Deuteronomio creo que es, esta es la herencia de los siervos, que ningún arma forjada va a prevalecer contra ti y que sojuzgarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces mire qué hermoso. Habrá un cuidado, habrá una protección, pero también habrá una recompensa del cielo. Entonces, si usted es un siervo, ya va alcanzando este nivel de paidarión y está sirviendo como doulos, y yo sé que su motivación, porque lo hemos hablado, hace poco hablábamos con alguien de que a veces trabajamos en instituciones cristianas, en congregaciones, servimos al Señor, y que lo principal para nosotros es eso, es agradar al Señor. Entonces, cuando alguien está en su corazón con esa realidad, es porque sospecho yo que hemos estado creciendo y vamos alcanzando estos niveles. Y ojalá que así sea, que ya estuviéramos a nivel de un paidarión, porque ya estaríamos próximos a alcanzar el nivel de huíos. Entonces el paidarión entrega 2 peces que estaban dentro del agua, o sea que venían del agua, obvio, vean. Y por eso esto se dice que tiene una figura del bautismo. Y aquí hay otra figura hermosa en todo esto. Bueno, los peces vienen del agua, el agua nos habla de la palabra, el agua nos habla del espíritu, del bautismo, hermano. Pero también nos habla, si lo vemos como una figura del bautismo, nos habla de otra característica, es la obediencia. Porque ¿por qué me bautizo yo? Por obediente al mandato, porque es una de las 2 ordenanzas hermosas que el Señor estableció para sus hijos, el bautismo en agua y la Santa Cena. Entonces, el paidarión comienza un proceso de sujeción. Como lo he dicho yo en buen salvadoreño, aunque a veces soy un poquito pesado, pues, pero como ninguno de esos le estoy hablando hoy, sino que esos están fuera, no somos machos sin dueño, sino que tenemos un dueño, y esa es una expresión, no que seamos machos, pues, ¿verdad? Sino que es una expresión para decir, tenemos quien nos gobierne, entonces tenemos a quien obedecer. Por ejemplo, cuando nosotros servimos en una iglesia local, aún, hermano, como ministros, tenemos que tener a alguien a quien rendirle cuentas, a quien decirle, voy a faltar al servicio por esta situación, o mire, hermano, fíjese que me han hecho esta invitación a tal lado, ¿será que yo puedo acudir? Y esperar la dirección, la directriz. Entonces todo esto me habla de esto, de la obediencia de Él, de la sujeción, porque esto es muy importante, porque fíjese, hermano, que hablar de la obediencia y la sujeción tiene un elemento a la base también, y es un morir al yo. Porque, hermano, ¿a quién le gusta obedecer? Si desde chiquito nos ha costado obedecer, a aprenderte las tablas, a hacer las tareas. Desde ahí, ya no se diga ya grande. Imagínese ya una persona adulta que se le diga, hermano, no sea así, trate bien a su esposo o a su esposa. Y más si tienen un poco más de edad de uno. ¿Y este quién es para decirme eso? ¿Y este quién es para darme órdenes? Así somos nosotros. Pero el paidarión
empieza a dar muestras de que está muriendo al yo. Entonces, un joven, un muchacho, Paidarión, está muriendo también a sí mismo. Mire, retornando aquí al bautismo, al revisar el bautismo del Espíritu Santo, vemos que Juan, cuando bautiza, anuncia que él haría solo el bautismo en agua, porque dice que detrás de él vendría el otro, que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Entonces debemos de darnos cuenta, hermano, que una de las cosas que el Paidarión va recibiendo en esa madurez es que debe de ser bautizado con el Espíritu Santo. Porque es parte de esa evolución, es parte de esa madurez. Entonces, mire, yo quiero ir concluyendo solo diciéndole esto. El joven Paidarión se ofrece como sacrificio a Dios, así como Isaac sirve llevando a las multitudes 5 panes este Paidarión y los 2 peces. Eso es una muerte al yo. Porque, perdone que le insista, ¿de quién eran los peces y los panes? De él. ¿Alguien lo obligó? No. ¿Él buscó ganar algo? Tampoco. Lo único que él hizo fue ofrecer. Ofreció. Entonces yo pienso, hermanos, porque esta noche me quiero detener acá. No vamos a ver el siguiente. El siguiente solo se lo voy a mencionar acá. El siguiente es el Neaniscos. Ya estamos por terminar, por concluir. Pero lo interesante de esto es que oremos al Señor y le podamos decir, aquí se lo voy a subrayar donde, bueno, llegamos hasta aquí. Es decir, que ya vimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y nos hace falta entonces, voy a borrar acá, nos hace falta ver estos 2 para que finalmente hablemos de los huíos. Aleluya. Entonces, ¿sabe qué me gusta? Me ha bendecido mucho estos temas, hermano. Y una de las cosas que anhelo yo en mi corazón, lo digo a nivel personal, pero también a nivel para usted, es que le podamos decir al Señor, Señor, hazme crecer, hazme madurar, hazme avanzar, que deje ya lo que tenga que dejar. Y que retome o que reciba, que tome lo que debo de tomar. Que deje las cosas de niño y que tome las cosas que ya son de los huíos. ¿Se acuerda que hemos estado viendo, hermano, cuando vimos también en el Tecnón cómo los enemigos se levantan? Pero también, hermano, el huíos hace frente a los enemigos. Entonces es necesario evolucionar. Por eso muchos de nosotros estamos amedrentados, estamos presa del temor, estamos en una situación de aflicción que si nos diéramos cuenta quién está con nosotros, nos levantaríamos con autoridad, tomaríamos autoridad y reprenderíamos y veríamos la mano poderosa del Señor en nuestra vida. Entonces yo quiero que oremos antes de darle algunos o un par de anuncios por ahí. Yo quiero que oremos para que le digamos, Señor, hazme crecer, hazme avanzar. No quiero seguir siendo un antigeneto, un paidión, un pais, un nepio, un nepiazo, un tecnón. Señor, quiero ir avanzando, quiero ir en esa evolución, ir estos estadios y sobrepasándolos. Y si hoy hemos alcanzado, Señor, no solo el ver esto, sino literalmente a llegar a esta estatura de un paidarión, Señor, yo quiero avanzar a un neaniscos, Señor, a un neotes, Señor, hasta llegar a la estatura de un huíos. Amén. Bueno, y a veces, hermanos, los métodos que Dios va a usar, porque por eso también vamos a orar esta noche. Mire, los métodos que Dios va a usar, hermano, a veces van a dar dolor, van a traer dolor. Pero, hermano, si Dios no permite esos procesos, no creceríamos de la misma forma. No es que las pruebas como tal nos hagan crecer, porque las pruebas, hermano, no cambian a nadie. Al final el cambio viene siempre del Señor, de su Santo Espíritu. Pero en medio de esos procesos,
uno se pone frágil, uno cede en su voluntad, rinde su voluntad, y ahí el Señor dice, ok, hoy me vas a dejar trabajar. Y trabaja el Señor, y trabaja el Señor, y nos hace recordar el Señor aquellas palabras que dijo en Filipenses: estoy convencido, dijo el apóstol Pablo, que el que principió en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. Así que esta noche, hermano, ¿por qué no oramos al Señor? Oremos para que nos ayude a crecer, y oremos por aquellos que están en esos procesos, para que también Dios les permita crecer y les saquen victoria. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco, Padre amado, te bendigo, Señor. Señor, porque sé que poco a poco tú nos estás llevando a un crecimiento, a una evolución. Señor, que no sea nuestro criterio que lo establezca, que no sea mi pensamiento, que yo diga, sí, yo ya estoy maduro, yo ya alcancé. Señor, que sean los frutos, que sea la evidencia que está en tu palabra, como la que hemos visto ahora, la que nos testifique de que hemos ido avanzando. Perdónanos, Padre, si nos ha costado dejar las cosas que tengamos que dejar, y permítenos tomar aquellas, Señor, que tú tienes para nosotros. Yo te agradezco, mi Dios, te agradezco, Señor, y te pido y te suplico, ayúdanos a crecer, ayúdanos a avanzar. Queremos convertirnos en esos huíos por los cuales tú vuelves pronto, Señor, en el nombre de Jesús. Y aquellos, Señor, que están pasando diferentes situaciones, procesos, ese bautismo de fuego que hemos hablado, Señor, también. Señor, el fuego de la prueba, como hablábamos el día martes también, Señor. Aquellas personas que están atravesando diferentes situaciones que tú has permitido y estás trabajando en el corazón de ellos, hazles crecer, Señor. Que no queden igual, Señor, a través de esos procesos. Ten misericordia, Señor. Que seamos sensibles a la enseñanza tuya, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, aparte de despedirnos, quiero solo recordarles, este domingo tenemos nuestro servicio 9 de la mañana para que usted pueda acompañarnos. Será una tremenda bendición que pueda acompañarnos y recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. El día 20 de la actividad de jóvenes, recordar, tenemos 20 servicios de jóvenes, 5 de la tarde, por favor, jóvenes, una atenta invitación para que estén en un tiempo hermoso delante del Señor, recibiendo la bendición que Dios tiene para ustedes. Así que 20 a las 5 de la tarde, servicio especial de jóvenes. Amén. Bueno, y lo demás, hermano, es una bendición lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que ha de seguir haciendo. Lo bendigo esta noche y estamos con la ayuda del Señor el día domingo. Bendiciones, buen provecho si usted no ha cenado, y si ya cenó, también buen provecho. Nos vemos.